Amigos, muy buenas noches. Esto es Conversando el Perú, como todos los lunes, siempre a este mismo horario, trayéndoles a ustedes la mejor información y el análisis con las mejores entrevistas políticas. Estamos conjuntamente con Ángel Delgado y manifestándoles a todos ustedes pues que el día de ayer, día de las elecciones presidenciales, hemos tenido un gran programa con diferentes invitados, opinólogos, donde les llevamos a ustedes, creemos, una gran información. Ángel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Sin duda, este lunes, este programa no es igual que los anteriores, porque estamos recogiendo ya los resultados casi finales de una justa electoral, la que definimos nosotros con antelación, en la cual el Perú iba a jugar su destino. Y efectivamente, creemos que los dados jugados están marcando un derrotero, y ese derrotero va a significar lo que el Perú va a hacer en los próximos años. Que sea positivo o no, que tenga riesgos, aventuras, inclusive que pueda conllevar alguna suerte de fracaso, lo veremos en los próximos días. El ser analista político no significa ser pitonizo, ver una bola de cristal, ni adivinar las cosas, pero sí podemos decir con toda contundencia que estas elecciones van a tener un enorme significado para el futuro próximo del país, van a marcar líneas de desarrollo y vamos a ver qué sucede. Esta es una elección bicentenaria. Así es. Se está llevando el mismo año que estamos celebrando 200 años del grito libertario. Y eso entonces tiene mucha significación. Cierto. Además que se está llevando en un contexto económico y social marcado por la crisis. Crisis sanitaria, como ya le hemos explicado muchas veces, y crisis económica en la medida que se ha destruido el aparato productivo con el empobrecimiento generalizado de millones de peruanos que han perdido sus trabajos, sus empleos y por lo tanto la capacidad para mantener a sus familias en los distintos campos que demanda una vida civilizada y relativamente cómoda se ha puesto en cuestión. Bueno, eso ha significado las elecciones de ayer y hoy nos toca, conjuntamente con Alberto, analizar para ustedes los resultados de la misma. Estamos pidiendo a la producción que presente un cuadro. Bueno. Un cuadro. Sí, Tenemos entendido que ya la OMPE está dando a conocer al público los resultados oficiales al 89%, casi al 90%. Casi al 90%. Es decir, que solamente faltan 10% de votos emitidos, escrutados, para poder ya tener el resultado final y proclamar a los dos ganadores de estas elecciones que tienen el sistema francés del balotage o repechaje, o sea, con segunda vuelta. Por lo tanto, en los primeros comicios no se celebra uno, sino se celebran dos ganadores, los cuales van a disputar, en este caso, la primera semana del mes de junio, la segunda vuelta. Bueno, vamos a analizar. Empecemos viendo, claro, te cedo la palabra, explícanos cómo están los resultados, cómo vienen las cosas y cuál es la tendencia que ya se avisoraba con el boca de urna, con los conteos rápidos que hace la empresa particular, la empresa privada, y en tercer lugar, los primeros resultados oficiales en porcentajes todavía parciales, ¿no? Así es. A ver. El día de ayer pues salió el exit poll, o el boca de urna como tú lo dices, dando algunos resultados preliminares que a medida del tiempo progresivamente se han sincerado cifras, independientemente del resultado de boca de urna y sobre todo porque han estado llegando de provincias, ¿no? El voto rural, el voto urbano, entonces ha estado decantándose a favor de la candidata Keiko Fujimori, que inicialmente estaba en el cuarto o en el quinto lugar, ha estado ascendiendo, ¿no? Sorprendentemente hasta llevarnos a un segundo lugar. El primer lugar lo tiene pues definitivamente, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, Pedro Castillo, el profesor chotano Pedro Castillo, con aproximadamente un 18. Un 18% casi de 19, la votación, casi ¿no? 19. Creo que valdría la pena analizar, o sea, a esta altura, este es un resultado oficial, cuando falta escrutar un poco más del 10% de los sufragios,
ya se puede afirmar Así es. de modo incuestionable Correcto. que Pedro Castillo está en la segunda vuelta, Sí. es uno de los ganadores de la justa del 11 de abril Sí. y alcanza una proporción de votos Sí. que casi Casi empieza a el 19, rozar casi al el 19-20%. 19%. Probablemente pueda subir un poco más, Sí. y estos resultados, que son de votos emitidos, Sí. cuando se presente el final y se eliminen los votos blancos y viciados, es probable que Pedro Castillo Sí. escale y pase la barrera de los 2 dígitos, Del pase 20%. a partir de la segunda Sí. docena, de la segunda decena, perdón, a partir de 20, 22, 20 y tantos % Sí. de los sufragios adquiridos. Entonces, esta es la primera conclusión, Ujú. esta es la gran sorpresa que vamos a analizar Claro. más adelante, pero creo que es conveniente primero que los amigos sigan viendo los resultados. Por eso Sí. vamos a seguir analizando candidato por candidato. Perfecto. Y vamos a sacar las conclusiones del caso. Al 90% ya de escrutado, ¿no?, los comicios, Pedro Castillo, de Perú Libre, obtiene ya casi el 19%. Correcto. Seguido, Ángel, de Keiko Fujimori, ¿no?, Claro. con 13.25%. Una tingencia, ¿no? una tingencia. El día de ayer habían 3 hasta 4 candidatos que estaban en liza, estaban en batalla para poder ser proclamados también como ganadores de estas elecciones. Sí. O sea, pasar a la segunda vuelta, la porque he segunda dicho, de acuerdo al sistema del repechaje francés que se aplica aquí al Perú, los ganadores en una primera vuelta no son 1, sino son 2. Uno pasa primero, un segundo, Sí. pero el hecho es que los 2 van a una segunda vuelta, Sí. que en el fondo, como la experiencia lo dice, son unas nuevas elecciones, porque no importa muchas veces estar primero o segundo, el público se realinea, Ujú. desaparecen los otros candidatos, se articulan alianzas y el resultado puede ser completamente distinto Así a la es, fotografía sí, claro. de la primera vuelta. Bueno, entonces el problema del día de anoche es que había todavía incertidumbre quién iba a acompañar a Castillo. Había una tendencia, bueno, evidentemente el boca de urno de Ipsos ponía a Keiko Fujimori, inclusive Ipsos en el conteo rápido plantea también a Keiko Fujimori y establece un orden, pero repito, Sí. el conteo rápido es un cálculo no oficial, es un cálculo que hace una empresa particular y lo hace en base a una muestra de las actas de los sufragios ya emitidos. O sea, la base ya no es una encuesta, sino la base son las encuestas y se hace una muestra significativa y ya se hace una proyección. No es exacto. Pero claro, No es porque preciso. es una proyección, Sí. porque no se han contado todas las actas, Ajá. no se han contado todos los votos, sino solamente se cuenta una muestra significativa Sí. y se saca una conclusión a través del mecanismo matemático de la proyección. Sí. ¿No? Es Eso exacto. le queda claro a todos. Entonces, había esa discusión, inclusive al 11% yo recuerdo que fue la primera información que la OMP dio, el que estaba encabezando... El líder indiscutible. El que estaba encabezando el bloque para ser el segundo ganador Ah, ok. era Hernando de Soto. Sí, claro. Tenía 1 o 2 Sí. puntos y esas diferencias es la que han ido variando a lo largo de las horas del día de hoy. En la proyección, ¿no?, en la proyección del día de ayer, el líder indiscutible era Pedro Castillo. No, eso Castillo yo O sea, creo, eso está descartado. yo diría está confirmado. Pero O sea, del segundo al quinto lugar, como tú lo dices, ¿no?, estaba Hernando de Soto, estaba Rafael López Aliaga y en tercer lugar estaba Keiko Fujimori. sí. Entonces, a medida de los resultados, progresivamente, Keiko ha estado subiendo, seguramente por el voto urbano-rural, y entonces vemos ahora el 90%, A ya ver. en la proyección, si pueden ayudarnos en producción para poner las cifras, al 90% ya Keiko Fujimori tiene 13.25%. ¿Y cuál es la distancia, te pregunto, en relación a su más cercano Sí, perseguidor? El más cercano perseguidor es Hernando de Soto, que está Al con, 90% al todavía. 90, está con 11.88. Es decir, Keiko le lleva más de un punto porcentual. 13.25
12.25, mucho más, casi punto y medio. Sí. Casi punto y medio de diferencia, que creemos que al 90% es bastante complicado que Hernando de Soto pueda revertir esa situación. Y, o sea, claro, podría suceder tal vez en algunos votos del extranjero que todavía no se han cotejado, pero a la luz de los resultados sí, ya, me parece claro, muy difícil lo que Hernando de Soto lo que pueda... falta es poco y es muy probable que el 10% tenga similar distribución. Sí, claro. Claro, siempre se pueden producir algunas alteraciones si es que se toma algún bastión electoral de alguno de esos candidatos. Cierto. Eso puede alterar el orden. Pero al 10% esta posibilidad se reduce cada vez más. Bueno, y el tercero en disputa sería Rafael López Aliaga, que está muy rezagado. Ahí está con 11 en comparación de Keiko, porque claro. Keiko está con 13.25, pero Rafael López Aliaga está con 11.8, ¿no? Faltando 10% y con la distribución entre los diferentes... ¿Y cuál es la diferencia entre De Soto y Rafael López Aliaga? De Soto tiene 11.88, imagínate, 11.8. y Rafael López Aliaga tiene 11.85. En ese caso, siendo muy, pero muy parejo... Hay menos de 1%. Mucho menos, estamos hablando de dígitos, de cifras, sí. ¿no? De dígitos porcentuales, de 88 al 85 es casi nada, ¿no? Sí, sí. Podría revertirse, creo que esa posibilidad sí es muy latente, pero sigue adelante Hernando de Soto por muy poco. Ahora, lo que nos queda claro es que el que sigue, que es Lescano, tiene con 9%, está lejos siquiera de soñar. Sí, claro. Matemáticamente posible, como dicen los periodistas deportivos, matemáticamente no es posible que Lescano, por más que se esfuerce y por más que vengan todos los votos, pueda remontar e ingresar con Castillo a la segunda vuelta. Creo que eso es una conclusión. Del 9 al 13 es muy difícil. Ya, entonces yo creo que podemos centrar, ¿te parece?, nuestro análisis en estos tres personajes que tienen una característica. Esta es que los tres pertenecen a un mismo espacio político. Sí. Los tres podrían ser considerados candidatos de centro derecha, de derecha, conservadores. Son personas que con sus programas políticos han adversado al régimen vizcarrista. La más golpeada por esta política nefasta, agresiva, abusiva del vizcarrismo fue sin duda Keiko Fujimori, que pagó días en prisión y vio la destrucción de su partido político y el cierre del Congreso, donde Fuerza Popular, el partido de ella, tenía una amplia hegemonía. Ahí producción nos ayuda con el cuadro, Ángel, donde Keiko, está Hernando de Soto y está Rafael López Aliaga en esa progresión, siendo favorita para ingresar a segunda vuelta Keiko Fujimori. Ya, entonces, ahora, ¿qué cosa ha pasado acá? Porque Keiko estaba, esto es importante decirlo, estaba de los tres en una posición más rezagada. Sí. Inclusive, los analistas decían de que el golpe que había sufrido el año pasado, que la llevó a prisión, que la llevó a que su partido en la práctica sea casi disuelto, más hay pedidos de disolución vía judicial, y bueno, las pérdidas, la campaña de desprestigio político, las acusaciones de corrupción, la sacaban prácticamente en todo caso, de este bloque de tres fuerzas, que juntos, en total, si lo sumamos, están superando el 37%. Es correcto. Yo quisiera recordarle a los amigos que es muy similar al 39 punto y algo que tuvo Keiko Fujimori el año 2016. Es decir, hace 5 años en primera vuelta, cuando ganó la primera vuelta a Pedro Pablo Kuczynski y a los demás candidatos, ella representaba sola, digamos, la suma ahora de estos tres partidos políticos. Cierto. En todo caso, si bien es cierto que Keiko nos sorprende porque ha salido de una situación verdaderamente penosa, trágica, de máxima debilidad y logra entrar a la segunda vuelta, desafía pues a Vela, desafía a Pérez, desafía a todos los que no han ahorrado palabras y términos para insultarla, agraviarla, de modo realmente cruel. Creo que eso hay que decirlo, independientemente de la culpabilidad, la cual incluso tampoco ha sido demostrada, Alberto,
porque él en su caso no se ha producido tal cosa. Cierto. Bueno, entonces estamos terminando el análisis de Keiko Fujimori y podemos decir que ella se ha superado. Sí. Keiko Fujimori, parece mentira, quedó en estos tres, quedaba en un segundo término, porque el que tomó la iniciativa fue ni más ni menos que Rafael López Aliaga, claro, con su propuesta de confrontación, de choque, de impugnación, de fuera Odebrecht, abajo de la prensa mermelera, sí, captó un sentimiento de rechazo de la población, sí, y ocupó el liderazgo de este grupo. Así es. Mientras Hernando de Soto, exacto, decaía, Keiko como que aparecía estancada, sí, y en una posición marginal. Bueno, vamos a, sí, pasar a un comercial. Vamos. Y seguimos con este análisis, sí, y hacemos esto para que los amigos que nos escuchan entiendan cómo Keiko Fujimori ha logrado remontar una situación de partida bastante difícil. Una situación muy complicada y creemos que Keiko pues se constituye en el ave fénix de la política. Sí, es un ave fénix. Vamos a ver qué pasa. Vuelta, ¿no? Y si llegara a la presidencia sería el mejor desmentido, sí, y confirma ese dicho político que en la arena de la confrontación política, sí, nadie está muerto. Y nadie sabe para quién trabaja, amigos. También. Vámonos a un corte comercial, regresamos. Esto es Conversando con el Perú. Guarda distanciamiento, estamos viviendo la segunda ola de la COVID-19. Casi un año entero encerrado en la casa y seguí mis clases en plena pandemia. Aprendí a estar con mi familia todo el día. Aprendí a usar la mascarilla. Aprendí a lavarme las manos, a no salir a la calle y a jugar en casa. Yo hice mi tarea y seguí las reglas. Edith está haciendo su parte. Ahora te toca a ti. Dile no a las 3C. Ni encuentros cercanos, ni espacios cerrados, ni lugares concurridos. Si nos cuidamos, ganamos. Gobierno del Perú. Si en los exámenes lo único que llenas bien es tu nombre y la fecha, sácate un 20 con Cable Más. Ponte internet de 50 megas a un sol diario. Sí, a un sol diario por los 2 primeros meses. Solicítalo en cualquiera de nuestras oficinas o llámanos al 641-8000, opción 1. Cable Más, señal que une familias.
Amigos, seguimos analizando el día de ayer, pues tuvimos las elecciones presidenciales. Vámonos con el análisis antes de nuestra entrevista. Sí, antes de la entrevista con Juan Villarán, quisiéramos completar a los integrantes de este primer grupo que yo creo que nos permite sacar algunas conclusiones. Bien, ok. Entonces vale aquí analizar en conjunto a Hernando de Soto y a Rafael López Aliaga. Rafael López Aliaga, unas 2 semanas antes, encabezaba ampliamente todas las encuestas. No sé si todas, pero por lo menos tenía ahí al costado a Lescano, que es otro caso, pero sí él lideraba dentro del bloque de derecha, era el que iba puntero. ¿Correcto? Y lo que ha sucedido es que a partir de su nefasta participación en el debate del miércoles de la semana, hace 2 semanas allá, se produjo una situación de implosión que fue aprovechado por los enemigos. Además, él no morigera su trato, inclusive tiene algunas frases infelices frente a algunas periodistas, como si las periodistas tuvieran tanta importancia para un candidato que aspira a la presidencia de la República. Esto le hizo perder unos puntos y toda la prensa interesada no solamente lo sabotea, sino que empiezan a levantar exprofesamente una candidatura que estaba pasmada, muerta, como la de Hernando de Soto. Hernando de Soto, si está en esa posición, creo yo, es básicamente por los errores de Rafael. Así es, yo y concuerdo. Podrá de repente al final recuperar un poco y de repente Renovación Popular avanza país, pero si no se hubieran cometido estos errores, yo creo que podríamos afirmar, ahora sí, antes ya de pasar de que en lugar de Keiko, López Aliaga sería el contendor de Castillo, porque él tenía siempre un contendor, solo que lo que ha cambiado ya no es ya no es Acción Popular, ya no es la lampa del Lescano, sino es el lápiz de Pedro Castillo. Yo concuerdo absolutamente contigo, los errores de Rafael López Aliaga han sido garrafales. Enfrentarse, ¿no?, de tal manera a las periodistas, a Juliana Oxenford, insultarla de esa manera. Sí, independientemente de la razón, O sea, ponemos al margen la razón. Podría tener razón, no estamos hablando de eso, sino el hecho de hacerlo ya en sí es negativo. Y sobre todo, ¿no?, el debate, ¿no?, la pésima intervención en el debate. Parece que mucha gente se decantó en favor de Soto. Hernando de Soto, justamente por los gravísimos errores de Rafael López Aliaga. Hace que suba de Soto y se parte la votación de centro derecha, lo que permite el ascenso también de un Castillo desconocido, que ha succionado, Ángel, que ha succionado toda la votación de Verónica Mendoza y 1/3 de la votación de Johnny Lescano. Además de haber transformado el no sabe, no opina, y los que decían no voy a votar por nadie, que era una expresión de radicalismo y de rechazo al orden existente, lo han transformado en votos positivos a favor de la candidatura de Castillo, sin duda alguna. Así es. Vámonos, Ángel, ahora sí. Tenemos una entrevista, estamos interconectados con Juan Villarán, analista político, con el cual vamos a conversar del análisis puro y duro del día de ayer. Don Juan Villarán, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Alberto, estoy muy bien. Buenas noches contigo, buenas noches con Ángel. ¿Cómo estás, Juan? Qué gusto tenerte aquí en nuestro programa Conversando con el Perú. Y vamos a analizar contigo las elecciones de ayer y los resultados que empiezan a verificarse el día de hoy. Así es. Adelante. Don Juan, su primer análisis, su impresión inicial respecto al resultado electoral del día de ayer. Pedro Castillo, la gran sorpresa, Rafael López Aliaga, la gran decepción podría ser. Keiko, que en fin, de todos los distintos candidatos, rápidamente, por favor. Bueno, yo lo primero que quisiera es convalidar lo que ustedes han dicho, que no existe un cadáver en política y que cualquier cosa puede ocurrir con un pequeño o con un gran desliz de cualquiera de los candidatos. Así es. Número 1. Número 2, efectivamente la derecha se ha fragmentado y los candidatos han olvidado un poco lo que es la honestidad personal y los valores con la tolerancia y la inclusión. En el caso, por ejemplo, de Rafael López Aliaga, que es una persona joven, y espero que con humildad cristiana que él dice tener, pueda recapacitar en estos 5 años por delante. Es un hombre joven y podrá volverlo a intentar con sus planes de gestión efectiva que él tiene. Sin embargo, en el momento en que él se enfrenta contra todo el mundo,
incluyendo a los periodistas, él olvida que el periodista no es su enemigo. Sí. Él se tiene que dirigir a la audiencia y pasar por encima del periodista con respeto, pero se tiene que dirigir al público que lo escucha y no hacer una confrontación con el periodista que en ese momento lo está entrevistando, más aún si ese periodista ya tiene algunos anticuerpos contra el entrevistado. Sí. Y respecto a la honestidad y la tolerancia, lo que quiero decir es que en esta época ya no se puede pensar en que la honestidad es distinta a los valores o es claudicar en una línea, porque el hecho de que él tenga convicciones personales tiene que tener la tolerancia de comprender que no todas las personas piensan igual que él, y las tiene que respetar en sus respectivos matices, y no simplemente puede, de alguna forma, en su honestidad o en su vivencia personal, atacarlos o simplemente pasar por encima de ellos porque su verdad es la única verdad. Si él en este momento hubiera considerado que es un candidato y no es el presidente, hubiera entendido que para poder hacer los cambios que él desea, primero tiene que lograr la presidencia. Y en este momento él era candidato y lo olvidó. Ahora, para pasar a un tema relacionado, lo que ha ocurrido, a mi entender, es que el fenómeno de Castillo, que nadie se lo esperaba efectivamente, es un poco haber tenido un discurso sumamente hábil, directo, a todas aquellas poblaciones del interior del país durante tantos años frustradas y olvidadas por todos los políticos. En el caso del señor Hernando de Soto, él trató de cosechar votos de todas partes y se olvidó que no se puede quedar bien con todo el mundo. Llamó a ex-senderistas, llamó a asesores ex-senderistas, etcétera, y olvidó que eso no se puede hacer, no se puede quedar bien con todo el mundo en todo momento. Él debió, la gente lo percibe, él debió de entender que la gente percibe esas cosas y definitivamente comprendió que él trató de cosechar votos de todas partes. Lo opuesto, exactamente a López de Aliaga. Él, de tener una gran cantidad de nicho electoral, lo comenzó a reducir y a resumir por su intolerancia. Así es. En el caso de Keiko Fujimori, la gente lo que ha percibido son dos cosas, a mi entender. A ver. En primer lugar, ese voto duro que se calculaba en 7, 8%, de buenas a primeras subió a 13%, porque la gente entendió las dos primeras cosas que he tratado de explicar o poner de acuerdo a mi punto de vista, y simplemente comprendió que es una persona que se dirige en lenguaje sencillo, sin atacar mayormente, defendiéndose, y la gente comprendió que allí existía una especie de estabilidad, que es lo que el país necesitaba para llegar a todas partes. Además de la convicción de muchas personas que su encarcelamiento fue absolutamente injusto y la gente protesta contra esas arbitrariedades. Todo eso jugó un factor decisivo para dejar rezagados a Hernando de Soto y a López Aliaga, y la pasó a Keiko en primer lugar, que ahora se enfrenta a la opción totalitarista radical de Castillo. Bien. Eso es lo que yo veo desde mi punto de vista. Me parece muy interesante tu análisis, Juan. Yo quería entonces preguntarte sobre el futuro. ¿Cómo ves tú esta campaña de segunda vuelta, donde va a enfrentar efectivamente dos posiciones ideológicas, dos posturas políticas antagónicas, la de Pedro Castillo y la de Keiko Fujimori, teniendo en cuenta que no solamente son posiciones encontradas, sino que aquí en el Perú se ha generado adrede, y creo de mala manera, y eso es parte del problema, una situación de odio, una fobia que ha generado, digamos, una suerte de prejuicio antifujimorista que han logrado durante los últimos años no solo extenderlo, sino darle cierta vitalidad, y eso quizás explica el por qué no pudo ganar las elecciones del año 2016 cuando todas las condiciones y vientos caminaban a su favor. ¿Cómo ves tú en esta oportunidad estas elecciones? ¿Cómo crees tú que se va a polarizar el país, sobre todo teniendo en cuenta este elemento de antifujimorismo, que era una especie de veto que se había creado adrede y de mala leche? Yo no estoy justificando el tema, porque realmente trasladar los problemas que pudo haber tenido el padre de modo mecánico y absoluto al presente, cuando la señora Fujimori ha hecho intentos de ayornamiento, de modificación, de renuncias, de distancias, a mí me parece abusivo
porque no es el mecanismo que se compadece con el estilo democrático, con la tolerancia y con la posibilidad de los partidos vivificados por el voto popular de poder renovarse. Ese era el caso de Fuerza Popular, ese era el caso de Keiko Fujimori. No tenía por qué ser imputada de los crímenes, ciertos o no, que se cometieron en la década de los 90 del pasado siglo. Bueno, ¿crees tú, cómo ves tú que esto va a gravitar en la campaña electoral? ¿Cómo visualizas tú esta campaña electoral entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori? Bueno, yo creo que hay dos aspectos. El primero, de toda aquella ciudadanía que va a votar, que definitivamente votará por Keiko Fujimori, no tanto por ella ni su partido político, sino para continuar con un país viable en contra del totalitarismo. O sea, no será tanto del voto por Keiko, de alguna facción de ese voto, sino será un voto en contra de regresar a la noche oscura de países, sin remontarme muy lejos, a Camboya de Pol Pot, porque ahí existe un remanente senderista integrado a la facción de Castillo. Ajá. Y por el otro lado, es parte del discurso de Keiko Fujimori, es un discurso calmado, sencillo, y que dentro de lo que dije anteriormente, ella reconoce los errores cometidos. Yo creo que es momento de pasar la página en ese sentido. Efectivamente se cometieron errores, teniendo una mayoría en el Congreso que pudo haber sacado adelante muchos proyectos importantes, a pesar de haberle dado delegaciones legislativas a Pedro Pablo Kuczynski. Pero, sin embargo, eso mucha gente no lo olvida, y en eso es gravitante la voluntad de Keiko de reconocer esos errores. Ahora, ¿cómo se va a desarrollar esta campaña? Muy bien, va a ser una de las campañas más polarizadoras que han existido en la historia del Perú. Sí, claro. Sí. Eso sin lugar a dudas. Entonces, la gente tendrá que escoger entre lo que ve todos los días en cada semáforo de Lima o de cualquier lugar de la República, las personas que de Venezuela vienen con sus familias y en cada semáforo piden limosnas, y lo que podría ocurrir en el Perú si seguimos ese modelo estatista y chavista. Entonces, no es tanto, en ese sentido, una posición a favor de Keiko Fujimori o de su partido, sino de continuar en una ventana de oportunidad democrática, libre para el país, durante los próximos 5 años, que permitan a Keiko Fujimori ejercer un gobierno de esa naturaleza, o en 5 años darnos la oportunidad democrática de ejercer otra opción. Eso en primer lugar. Ahora, ¿qué sucederá? Bueno, Keiko es una mujer joven pero experimentada, se le ha visto sumamente calmada en entrevistas muy difíciles con diversos entrevistadores, que sí pudo torear y manejar mejor que López Aliaga, y tendrá que explicar su verdad a toda esa población. Es una mujer joven que recorre el país bastante, a pesar de sus limitaciones legales, por los temas que todos conocemos, y tendrá que llegar con ese discurso y apoyarse en las personas que sí vivieron esa época totalitarista, tanto de Velasco Alvarado como posteriormente del terrorismo. Claro. Entonces, con ese discurso tendrá que conseguir ese 50% que casi lo obtiene en las últimas elecciones, y confiar en que el país será un país viable, y ese discurso se tendrá que trasladar a toda la población. Si lo logra, pues ganará. Y yo tengo la esperanza que del Perú opte por esa visión democrática, libre, que todos esperamos. Sí, Keiko Fujimori, don Juan, ha sido muy atacada, muy vilipendiada en los últimos años. Ella ha sido pasada por el Poder Judicial, ¿no? Y vemos todas las connotaciones políticas y sociales de lo que ello pues genera. ¿Sería esta una oportunidad histórica para el fujimorismo, para Keiko Fujimori, ser reivindicada por la gente políticamente en una segunda vuelta electoral? Yo quería complementar. Gente que la ha atacado con una alevosía, con una hazaña, con una cordata impresionante. Gente que ha pedido que esté en prisión, que ha pedido 30 años de prisión, que le han acusado de ser narcotraficante, de postular un Estado fallido, totalitario, un narcoestado. Acordémonos de los argumentos que la prensa, hoy asustada por el ascenso del señor Castillo, lanzaba este tipo de infundios, injurias realmente infamantes, grotescas, como
¿cómo esa gente le va a pedir ahora a Keiko Fujimori que sea la salvadora de la patria, del país, del sistema, del modelo económico? ¿Cómo le va a pedir a una persona por la cual están pidiendo y están aplaudiendo que vaya 30 años a prisión? Sí. Eso el señor, este fiscal alucinado Pérez ha pedido 30 años. Eso está en trámite. Cierto. Y sin embargo va a ser esta persona que tiene este proceso en curso la que va a salvar la patria de la amenaza totalitaria. Sí. Juan. Bueno, así se han dado las circunstancias, pero te quiero hacer una acotación, Ángel, respecto a la prensa. La prensa, más allá de lo que se dice, prensa mermelera, etcétera, etcétera, que algo habrá quizás, pero para mí lo más importante es que la prensa en el Perú durante varios años se ha considerado por estar encima del bien y del mal, y ha utilizado todos los recursos de difusión de esas ideas para martillar ese tipo de conclusiones. Ahora bien, la gente, como dije al principio, tendrá que optar entre mantener un país libre y democrático y darle la oportunidad a esta señora que no la ha tenido hasta ahora, sí, o caer en las manos del totalitarismo. Entonces es una decisión, en primer lugar, no tanto de personas y de partidos, sino en cuanto a viabilidad del país. Entonces la gente confrontada con su realidad, el perderlo todo, los millones de trabajadores que quedarían sin trabajo, la hambruna que se produciría, el reflejo de lo que ha ocurrido en Venezuela, tendrá que confrontarse en el espejo en cuanto a aceptar esa realidad, sí, o caer en el totalitarismo. Podría ser, Juan, esta elección muy similar o parecida a la anterior entre Alan García y Ollanta Humala, donde Mario Vargas Llosa dijo que era una elección entre el cáncer y el SIDA. ¿Podríamos atestiguar o hablar algo parecido? Es una opción exactamente idéntica a la que tú estás mencionando. Mira, con la única diferencia que en el gobierno de Humala, Humala se dio al ímpetu económico de su esposa Nadine, sí, que prefirió los dólares a la política totalitarista. Claro. Entonces, el gobierno simplemente viró del socialismo, ¿no?, o del totalitarismo, ¿no?, a los beneficios personales. Claro. Entonces, ahora se produce exactamente lo mismo, pero con un radical como Castillo, sí, ¿no?, donde además está acompañado de gente tan radical como él. O sea, sería exactamente la misma condición que tú has descrito, pero con el agravante que ya no se produciría esa decisión entre totalitarismo y corrupción que impregnó Nadine Heredia. Claro. O sea, no habría en este caso hoja de ruta que pueda diversificar los ánimos económicos del candidato. No, ya no lo sabría. Porque no, lo ha dicho, lo ha dicho, nada de hoja de ruta ha dicho. No se va a dejar imponer, ¿no? Y que se cuide la clase media también ha dicho. Sí, claro. Es una cosa que... No solamente, así es exactamente lo que ustedes dicen. Aquí ya las condiciones son las mismas, pero no habría hoja de ruta por la diferencia entre los candidatos, sus proyectos y su partido político y quienes los integran. Sí, yo creo que es muy importante, porque mira, si bien es cierto que Castillo, lo dicen los analistas, está expresando un sentimiento de rechazo por esta culpa de Vizcarra, y Vizcarra, mira, nunca terminará de pagar sus culpas por haberlos legado a Castillo. Este Castillo es el hijo bastardo, pero hijo al fin y al cabo, de todas las tropelías que él ha cometido, de toda la campaña de ir erosionando la democracia, desestabilizando el sistema político, destrozando la Constitución del Perú, a favor de sus intereses, y haciendo una campaña de desprestigio de la esfera pública, de la política, de los partidos, del Parlamento Nacional. ¿Te das cuenta? Que es una cosecha para que el radicalismo ya de verdad, el que va en serio, lo tome y tenga el camino allanado. O sea, en alguna medida este señor Pedro Castillo es resultado de esta actitud infame, traidora, corrosiva del caviaraje, en este caso encarnado en Vizcarra y reiterado por Sagasti, que la verdad poco favor hace para que se fortalezca el sistema democrático y sus instituciones, ¿no? Es muy cierto lo que dices, Ángel, y yo también te diría que no ha ayudado en absolutamente nada el caviaraje que ha imperado en los últimos gobiernos, sí, a donde la gente y se sintió frustrada por las mentiras y la corrupción.
sienten que siempre se les ofrece y siempre los mantienen olvidados a los pueblos más profundos del Perú. Y Castillo surge ahí como el Túpac Amaru moderno para reivindicar a todos esos pueblos. Así es. Entonces, eso hay que desmentirlo. No es que las leyes, la Constitución, etcétera, no hayan sido las adecuadas, sino que no se han cumplido y han sido defraudadas por el caviaraje que se ha infiltrado dentro de estos gobiernos a lo largo de 4 o 5 periodos. Claro. Entonces es ambas cosas, y la gente reacciona y dice, bueno, el señor Castillo es nuestro Túpac Amaru, nos va a sacar de todos los problemas, y es el momento de que Keiko Fujimori, quien tendrá que lidiar contra él, explique claramente que ese no es el camino. Entonces esa es la encrucijada que tendrán los votantes. O sea, Pedro Castillo es el resultado del hartazgo nacional, no solamente de la política y las tropelías de Vizcarra, sino de un proceso de corrupción que él presidió durante su gobierno, ¿no? Por supuesto que sí. Vizcarra, el lagarto, el famoso lagarto, es el gran culpable de toda esta alucinación de mentiras e influencias que han motivado en un desprestigio de la Constitución. La gente la quiere cambiar sin conocerla. Así es. Olvida todo. Nunca, la mayoría de la gente no ha leído ni siquiera un artículo, ni sabe lo que significa. Claro. Y yo creo que es un momento de que si hay que hacer correcciones, pues se hagan las correcciones. Ahora bien. Pero también, por supuesto. Ahora bien, si bien es cierto que Castillo es expresión de un sentimiento real, y yo diría hasta legítimo, porque la gente aquí ha sido golpeada, maltratada. Conversaba esta tarde con Philly Butler y otros periodistas, y decíamos que este es el resultado de los muertos. Ahí están los muertos. Sin embargo, Castillo es más que eso. No nos dejemos engañar, no caigamos en los mitos románticos. Castillo también expresa un sector ya no solamente espontáneo, ya no solamente cuestionador de Vizcarra, expresa políticamente a las expresiones más radicales de la izquierda marxista. Él, cuando fue dirigente sindical, estuvo vinculado a una cosa que se llamó CONARE. CONARE era el ala izquierda del magisterio del SUTEP, ¿ya? Y en ese movimiento están infiltrados gente del Movadef, vinculadas a Sendero Luminoso, y nos han informado que incluso algunos de ellos estarían ocupando curules en el Parlamento Nacional. O sea, a Castillo verlo como Túpac Amaru, eso es ver las cosas solamente de un lado. Es cierto, yo creo que sí, y tampoco no podemos decir pues que los peruanos que han votado en masa por él pues son terroristas. No, eso hay que mucho cuidado. Es gente que sufre, que ganarla la causa, el Estado tiene que recuperar terreno ahí, pero hay también en la cúpula de Castillo elementos peligrosos para la democracia, filosenderistas o senderistas disfrazados, y eso tampoco podemos permitir, y eso es otra de las causas, de las culpas que Vizcarra tendrá que afrontar ante el juicio de la historia. Y SUTEP CONARE está enfrentado a muerte con SUTEP Patria Roja, las dos escisiones en la cual Pedro Castillo lidera SUTEP CONARE infiltrado con Sendero Luminoso. Eso no cabe la menor duda. Además, veamos con la facilidad que la ha podido absorber a Verónica Mendoza. La ha succionado. Se la ha llevado como un tsunami. Le ha succionado el 100% prácticamente de votación, ¿verdad? Sí, claro, le ha quedado el voto duro que tenía Verónica Mendoza por ella, no por sus ideas, sino por ella misma y por la reivindicación que ella prometía. Y Castillo está encarnando el máximo del totalitarismo marxista, que definitivamente pues la gente lo trata de acoger como una salvación, que simplemente es un eclipse. Eso no va a llegar a nada, eso no va a llegar a absolutamente nada, y Keiko Fujimori será la encargada de tener que lidiar contra eso y expresar el por qué no es así. Es ella la que estará en la palestra, y todos aquellos que creemos en una democracia y en un país libre. Qué gran ironía, qué gran ironía de la historia. La historia cómo se burla de todos nosotros, ¿eh? O sea, a ver. No, en el sentido siguiente. Mira, yo no voy a caber en mi pellejo, y lo quiero decir, quiero confesarme a usted, la risa, yo quiero ver a los Pérez, a los Vela, a toda esta sarta de elementos, a todos esos empresarios que apoyaban la marcha de noviembre, que decían, Merino no me representa, a todos esos que han apostado por el radicalismo, por la izquierda, por el caviaraje,
Ahora, viendo a Keiko Fujimori, la tabla de salvación La salvadora. de sus propios intereses. Francamente, la historia realmente, ¿No? cómo da la Sí, vuelta claro. y cómo nos enseña y cómo se ríe de nosotros también, Y ¿no? también Pedro Castillo, don Juan, ha sido la expresión viva de poder derrotar a toda esta encuestocracia que no acertó bajo ningún punto de vista con la elección de este representante de la izquierda radical. Mira, Pedro Castillo ya es un fenómeno que ha surgido prácticamente espontáneo y de la nada, pero que tenía que surgir en algún momento por los defectos que ustedes dicen de nuestra propia sociedad, en todos los sectores, A, B, C, etc. O sea, esta situación se venía incubando por la culpa de nuestra propia sociedad dirigente. Aquellos empresarios que pensaron que podían vivir tranquilamente sin que nada iba a suceder, ahora, como dice Ángel, se revierte esta paradoja de la historia y ahora se ven obligados a pensar en Keiko Fujimori, cuando en realidad no era Keiko Fujimori, era intervenir. En el Perú nadie interviene cada 5 años. Sí. Y los empresarios, si quieren bien y si quieren no, pues aportan o no aportan al candidato que los pueda salvar cada 5 años. ¿No? Y eso no podía seguir sucediendo. La gente tenía que reaccionar, y bien que haya reaccionado. De una vez. Pero ahora seremos todos aquellos que estamos comprometidos con esta lucha por la libertad, que trataremos de hacerles ver que tienen razón. Esta gente tiene razón. No se le puede negar la razón, porque hemos sido todos engañados. Tú, Alberto, tú, Ángel, Sí. durante muchos periodos Sí. hemos permitido esto, y no podemos aletear cada 5 años cuando las cosas se ponen color rojo. Sí. Así No, es. tiene que ser una cosa constante de intervención en la política, De verdad. de participar y de pensar que el Perú no es solamente Lima ni las grandes ciudades, sino todo el resto del país que está olvidado, perjudicado y abusado durante tantos años, Sí. y además engañado por el caviaraje y, como repito, la prensa que se cree por encima del bien y del mal. Cierto. Esto huele a castigo divino, ¿no? Sí. Ver a todos los anti-Keiko arrodillarse. A Rosa María Palacio. ¿no? Arrodillarse ante la futura salvadora del Perú, pues va a ser de verdad gratificante. Sí. Muchas gracias, don Juan. Un gran abrazo para usted. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. Lo comprometemos para una próxima Sí, oportunidad. de todos modos, Juan, ha sido muy interesante tus apreciaciones sobre el momento actual. Gracias. Un gusto, todo por la patria. Así es. Un gran De que- abrazo. Chao. Ha sido un excelente análisis con Juan Villarán. Vámonos a un corte comercial. Regresamos conversando con el Perú. No guarda distanciamiento. Estamos viviendo la segunda ola de la COVID-19. Casi un año entero encerrado en la casa. Y seguí mis clases en plena pandemia. Aprendí a estar con mi familia todo el día. Aprendí a usar la mascarilla. Aprendí a lavarme las manos. A no salir a la calle y a jugar en casa. Yo hice mi tarea y seguí las reglas. Edith está haciendo su parte. Ahora te toca a ti. Dile no a las 3C. Ni encuentros cercanos, ni espacios cerrados, ni lugares concurridos. Si nos cuidamos, ganamos. Gobierno del Perú. Si en los exámenes lo único que llenas bien es tu nombre y la fecha,
Sácate un 20 con Cable Más. Ponte internet de 50 megas a un sol diario. Sí, a un sol diario por los 2 primeros meses. Solicítalo en cualquiera de nuestras oficinas o llámanos al 641-8000, opción 1. Cable Más, señal que une familias. Empezamos. Amigos, regresamos con el programa. Estamos con Ángel Delgado. Estamos comentando lo lúdico que puede resultar el escenario político nacional. Resulta ahora que Keiko Fujimori se podría convertir... Que es reo de alta peligrosidad. De alta peligrosidad, enemigo pública número 1, va a ser la que va a salvar el país. La gran salvadora al país, ¿no? ¿Qué cosas estarán diciendo los sectores caviares, progresistas, globalistas? Es decir, todos los que se creían, ¿no? Ellos los non plus ultra de la política nacional, atacándola a Keiko Fujimori, solicitando 30 años de prisión. ¿Qué van a decir Sí, ahora? pues bueno, pues vamos a ver. O sea, por lo menos no nos vamos a aburrir en los próximos días, que van a estar muy intensos. Quisiéramos regresar al cuadro para ya no analizar los primeros lugares y ya está hecho, sino veamos algunas cosas, como la caída del Lescano. ¿Por qué se da? El Lescano lo inflaron, eso es evidente. Mucho, ¿no? Cuando ya vieron que no daba fuego Guzmán por su compromiso con el gobierno de Vizcarra y de Sagasti, cuando vieron que este globo de ensayo, que se llamó George Forsyth, se venía abajo, mira, caía en la tabla de posiciones. Forsyth no está, Ángel, ni siquiera dentro de los 7 primeros lugares. No, pues, se ha ido al... No, y quizás si las elecciones se hubieran postergado una semana, ya no estaría en el cuadro. Desaparecía como Guzmán. Sí, ese hubiera sido su destino. Bueno, pero yo quería decirte lo siguiente. Esta votación sincera, y me confirma a mí de que lo de Acción Popular bajo el liderazgo del Lescano ha sido una ficción, pues. Hoy día conversaba con alguna gente, con algunos populistas, y nos dicen que el hecho que ellos tengan más votación en el Congreso y en el Parlamento andino que él, implica que Lescano no los ha ayudado en nada. Lescano no ha renovado nada. No es el gran líder del partido que lo saca adelante y lo lleva a la presidencia. Falso. Más bien ha sido una tara. Solo que está inflado. Por eso es que la lista parlamentaria y la lista del Parlamento andino tiene una votación superior a la del propio Lescano. Lescano ha sido más bien una tara, ha sido un peso muerto que ha impedido las posibilidades de Acción Popular. Si Acción Popular hubiera tenido un candidato quizás con otras polendas, estoy pensando en Barrenechea o en el propio Raúl. Yo creo que Barnechea hubiera sido, ¿sabes qué? Un mejor candidato. No, estaría... Por el extraordinario discurso que tenía él, ¿no es verdad? Un discurso que hubiera calado fuerte en este proceso debido a la orfandad de los candidatos y el mensaje, ¿no? Salvo López Aliaga. Y estuviera quizás en la punta del día de hoy de verdad. Bueno, pero así después la cosa, o sea, se cae un mito. Luego viene Verónica Mendoza, que ya tú lo has dicho, por más que se ayornó en su último mensaje, dijo que era prominera, estaba porque ya ve con las bambas y todo. Había dicho incluso de que Venezuela y Maduro ya eran una dictadura. Sí, o sea, dijo todo. ¿No? Bueno, lo que pasa pues es que esta gente que en el fondo juega a la izquierda, mira, el otro día creo que el programa de Beto Ortiz, recuerden amigos, dio a conocer un audio de una candidata al Congreso.
la cual en forma totalmente injuriosa se refería a la campaña de Verónica, ¿no? En los pueblos jóvenes. ¿Qué hacemos con esa gentuza? Sí. Deberíamos hacer una campaña en Barranco, con la clase media. Marité Bustamante. Bueno, ese es el verdadero sentimiento de esta gente, caviar, de izquierda rosa, que le apesta a la gente, viven burguesamente del aparato estatal, y por otro lado son ellos los que construyen un discurso, sí, radicalizado, un discurso que coquetea con la izquierda, pero como dice el refrán que decían nuestras madres, aquel que juega con fuego termina quemándose y provoca un incendio. Eso es lo que ha sucedido con Verónica Mendoza. Esa es la exacta expresión de lo que significa un caviar, ¿no? Un lenguaje, un mensaje, un proyecto de izquierda, pero les encanta, pues Ángel, vivir como de derecha. Toman Coca-Cola, con caviar, viajan a Miami, viven en La Molina, pero el lenguaje y el mensaje, pues evidentemente es de izquierda. Y de vez en cuando van al pueblo joven, ¿no? Sí, con su camiseta de marca y sus zapatillas especiales, y en el fondo tienen que lavarse las manos 7 veces más. Qué bueno, porque esa es una confirmación de que a estos comunistas de bandeja, ¿sabes? Que les apesta a la gente. Bueno, pero claro, esto es, lo que decimos es chistoso, pero esta gente son responsables de los castillos. Porque ellos en el campo ideológico, en el campo educativo, en el campo económico, han generado un bombardeo sistemático contra la República, contra las instituciones democráticas. Han ido con sus teorías de género, con sus visiones contra la familia, contra el repudio de las tradiciones, han ido resquebrajando el fundamento ideológico, político del sistema democrático. Y entonces allana el camino para que el radicalismo de verdad, o sea, estos que siempre llaman al lobo, ¿te acuerdas, Pedro, del lobo? Viene el lobo no venía. Y cuando el lobo viene, se acabó. Pero date cuenta algo muy interesante, Ángela, este radicalismo de Pedro Castillo también tiene, ¿sabes qué? Dentro de su plataforma ideológica, el rechazo, ¿ya? El rechazo a la ideología de género, fíjate, al matrimonio homosexual. Tú hablas con Pedro Castillo, él está absolutamente en desacuerdo con eso. Lo cual demuestra que las posiciones de izquierda no tienen por qué adoptar este programa de la falsa modernidad globalista, sino que, en todo caso, quienes quieren entender el Perú, y esto hay que decirlo a todos los intelectuales de las universidades de élite de este país, que dicen que el Perú tiene que adaptarse a la globalización, deberían más bien plantear que lo que hay que hacer es peruanizar más el Perú para encontrar una vía moderna. Pero sigamos rápidamente en el poco tiempo que nos queda. Nos queda un minuto. Mira, acá hay una cosa muy interesante. Prácticamente la desaparición del escenario político, ¿no?, nacional de César Acuña ha logrado solamente 5% de la votación nacional. Daniel Urresti. No, con tanto esfuerzo y con tanta, y a pesar de la plata como cancha. Con dinero, con universidades, es decir, con exposición mediática. Daniel Urresti también se desinfló terriblemente. Y ni qué decirte de Salaverry, de este señor Guzmán, que con esto desaparece él, desaparece su partido y esperemos desaparezca su ideología. Sí, esperemos que eso que ha sido una parte de la pesadilla que hemos vivido los peruanos quede como un mal recuerdo y nunca más volvamos a ver. Ángel, Forsyth tampoco figura, mira, no está ni en el top de los 10. Sí, o sea, que es que se ha reducido al 5%. Yo te decía, si la elección se postergaba una semana, ya no estaría en el cuadro. O sea, imagínate, Forsyth sale de la tabla, baja a segunda división. Forsyth está en otros. Sí, pues. Imagínate, está con Guzmán, está con Salaverry y creo que con Marco Arana. Y acuérdate tú que él ha sido, ha estado en los primeros puestos, en el primer puesto durante todo el año pasado, ¿no? Y el caso de Arana, creo que es un justo castigo a quien él lleva a las fuerzas de izquierda a ser cómplice del Vizcarrato. Él y Verónica Mendoza del Congreso son los que van apoyando constantemente a Vizcarra. Esto ha sido el análisis, amigos. Espero que haya sido un buen programa para ustedes. Ángel, muchas gracias. Amigos, nos despedimos. Hasta el próximo lunes, siempre a la misma hora. Esto ha sido Conversando con el Perú. Un gran abrazo para ustedes. Muchas gracias a todos ustedes, amigos.